y amén. Como ya les decía el pastor, estamos tratando de desarrollar este manual que se llama 12 Pasos hacia el Crecimiento Espiritual. Fue desarrollado por nuestra amada Iglesia Vida Cristiana y nosotros, pues, ¿qué le podemos agregar? No le podemos agregar nada más de lo que ellos han plasmado en ese material, pero hemos decidido hacerlo de esta forma, quizás porque es un poco más fácil que podamos interactuar o más fácil que puedan surgir alguna pregunta y nosotros con mucho gusto podamos contestar. Y pues si no sabemos, le preguntamos a nuestros pastores y les damos la respuesta. Creo yo que esta primera parte del bautismo en el Espíritu, algunos ya la escucharon porque la teníamos solo en audio, pero hoy sentimos del Señor hacerlo así, grabarla de esta forma y que para que quede grabada, perdón, en el canal y que ustedes la puedan escuchar. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu? Bueno, el bautismo en el Espíritu es un regalo, es un don que Dios nos da. ¿Y para qué nos sirve este regalo? Bueno, nos sirve para seguir avanzando en este camino. ¿Cómo sabemos nosotros si hemos sido bautizados o no por medio del Espíritu Santo? Bueno, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, tenemos una evidencia física, por así decirlo. Y la evidencia física es que podemos hablar en otras lenguas. El Señor nos enseña por medio de su Espíritu Santo a hablar en otras lenguas y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que va a ser derramado sobre toda carne. Eso quiere decir que va a ser derramado sobre todos nosotros. No hay ninguna excusa para ningún ser humano decir que no puedo recibir el Espíritu Santo o que no tiene el Espíritu Santo, porque la palabra dice que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne. Y para eso nos vamos a ir a Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Amén. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es una promesa del Señor para nosotros. ¿En cuáles días? Bueno, en estos días. Es una promesa que está vigente hoy para nosotros. Si nosotros anhelamos el Espíritu Santo, el Señor derrama de su Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, los invito a que nos vayamos al libro de Juan, capítulo 14. Ahí vamos a leer 2 versículos. Ahorita se los doy. Juan 14, versículo 16. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, ahí mismo en Juan 14, vámonos al versículo 26. Dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora solo denle vuelta ahí a su paginita y lleguen al al capítulo 15 siempre de Juan, versículo 26. Versículo 26. 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Miren, el Señor en estos 3 versículos lo que nos está diciendo es que Él nos ha prometido que el Consolador va a venir a nosotros, que el Espíritu Santo estará con nosotros siempre y que el Espíritu Santo es quien nos enseña a recordar y quien da testimonio acerca de Jesús en nosotros. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Y si ustedes se dan cuenta, estos versículos dicen, o en los 3 podemos encontrar la palabra consolador.
Y esta palabra significa intercesor, consolador, abogar por, significa defender. Y la palabra nos muestra claramente que no estamos solos, que siempre el Espíritu está abogando por nosotros, que siempre el Espíritu está intercediendo por nosotros, que Él es quien nos muestra a nosotros cuando estamos en pecado, cuando estamos fallándole al Señor. Él nos redarguye y nos hace entender que no, lo que estamos haciendo no es agradable delante del Padre. Nos convence del error que estamos haciendo, de lo que estamos cometiendo mal. ¿Y para qué nos convence de ese pecado? Para que nosotros podamos arrepentirnos y nos acerquemos más al Señor. Ahora vámonos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos 1, versículo 4 y 5. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer las personas o qué tenemos que hacer nosotros para recibir el bautismo en el Espíritu? Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora miren, lo que Jesús les pidió a los discípulos para poder recibir el bautismo en el Espíritu fue que no se fueran de Jerusalén. Jesús, antes de ascender al cielo, les hizo esta petición. Y no solamente a los discípulos, ¿se acuerdan que habían 120 en el aposento alto? Entonces, todas estas personas estaban ahí esperando la promesa que les había dado, que era que iban a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Número uno, obedecer a la voz de Dios, estar en el lugar donde el Señor nos ha dicho que debemos estar, porque si se dan cuenta, es bien claro cuando le dice en Hechos 1:4 y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Mis amados hermanos, si nosotros anhelamos del Espíritu Santo, debemos estar en el lugar donde el Señor nos ha dicho que debemos estar. No debemos ir a otra parte. Si el Señor nos ha dicho, este es el día que debes estar en la iglesia, en ese lugar debemos estar, porque vamos a estar seguros que lo que vamos a recibir viene de la mano del Señor, viene de la voluntad del Señor. Entonces, ellos estaban donde el Señor les había dicho, esperando la promesa que el Señor les había dado. Muchas veces lo que pasa con nosotros es que no queremos esperar las promesas del Señor para nuestra vida y queremos que todas las cosas sean rápidas. Queremos que sean como esas palomitas de maíz que vienen para hacer en el microondas, que usted las aplasta, las mete al microondas, aprieta el botón de popcorn y ya en 2, 3 minutos ya están listas. Pero mis amados hermanos, a veces hay que aprender a esperar en el Señor. Y ellos tuvieron que esperar la promesa. Si usted está esperando hoy la promesa del bautismo en el Espíritu, no se canse de esperar. Simplemente esté en el lugar indicado donde el Señor le ha dicho que debe de estar. Y yo le aseguro que va a recibir la promesa del Espíritu Santo porque es un regalo, es un don para nosotros. Y es un regalo y una promesa que está vigente hoy para nosotros. Amén. Vámonos a Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos 2, 1. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Miren qué importante es el hecho de estar en un solo sentir. Y a lo mejor usted puede decir, pero ¿cómo voy a hacer que toda la iglesia esté en un solo sentir si yo quiero recibir el bautizo en el Espíritu?
pero usted tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo que están en un mismo sentir con usted y ellos quieren que usted reciba el bautismo en el Espíritu. Usted puede recibir el bautismo en el Espíritu en su casa, en su cuarto de oración, en la sala de su casa. Solamente necesita decirle al Señor cuánto anhela el bautismo en el Espíritu. Y también puede recibir el bautismo del Espíritu en una gran multitud, en la iglesia, puede recibirlo ahí. Solo necesita estar en un solo sentir con el Señor. Y el un solo sentir es, Señor, yo anhelo que tu Espíritu Santo me bautice. Todos estaban esperando en Jerusalén, como el Señor se los había dicho. Todos estaban en un mismo sentir cuando algo sobrenatural pasó. ¿Y qué fue esto sobrenatural? Pues la palabra dice que vino del cielo un estruendo, como un viento que soplaba y que llenó toda la casa. Y aquí vemos la evidencia, cómo la palabra nos muestra cuál es la evidencia de que hemos sido bautizados en el Espíritu. Y en el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y quiero meter aquí un pequeño testimonio que escuchamos en esta convención de jóvenes y que el pastor Carlos lo compartió. Y es que a veces pensamos que ser bautizados con el Espíritu Santo es que vamos a empezar a hablar en lenguas como oímos que la gente habla en lenguas, de una forma fluida, de una forma que tienen muchas palabras que aunque no entendamos, pero podemos escucharlas. Pero él decía que él empezó a hablar en lenguas con una palabra. Esa fue la única palabra que el Señor le dio en el momento cuando él fue bautizado en el Espíritu Santo. Y con esa palabra, él iba todos los días al Señor y le decía solo la misma palabra. Y de repente ya no era una palabra, eran dos palabras. Iba al Señor con esas dos palabras. De repente ya no eran dos, eran tres, eran cuatro, eran cinco. Mis amados hermanos, a veces lo que nos hace falta es esa persistencia de estar delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú me des más y más y más y más. El Señor va ensanchándonos y el Señor va poniendo más de Él en nosotros. Y lo único que necesitamos es, si una palabra tenemos, como el pastor Carlos lo decía, con esa palabra ir al Señor. Él entiende esa palabra que nosotros estamos diciendo y Él sabe lo que el Espíritu está diciendo a través de nosotros. Entonces necesitamos solamente ir con esa palabra, con esas dos palabras, con esas tres palabras. Y si usted el día que recibió el bautismo en el Espíritu, pues fue como un río, pues comience a hablar más y más y más. Hay niveles de intercesión, hay profundidades en el Espíritu Santo. Y muchas veces solamente nos quedamos en la superficie porque no queremos inquirir en el Señor. Amén. Ahora, la palabra llenos significa llenar, influenciar, saturar, impregnar, realizar, verificar, efectuar, llevar a cabo, surtir, proveer, equipar, suministrar y proporcionar. Miren, el Espíritu Santo hace muchas cosas en nosotros. Y cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, Él pone en nosotros la habilidad de hacer cosas que glorifiquen al Señor y también nos hace ser testigos del Señor, del poder que el Espíritu Santo tiene y que nos da con un propósito. Ahora, ¿qué significa este poder? Este poder es una fuerza, un poder milagroso, una habilidad. El poder significa abundancia, también significa ser capaz o ser hábil, significa saber hacer uno una cosa. Entonces el Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros, cuando nos cubre, Él lo que hace es que nos da la habilidad a nosotros para poder glorificar el nombre del Señor. Nos da la habilidad a nosotros para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Nos da la habilidad de que el nombre del Señor sea exaltado y sea glorificado para que el nombre del Señor sea conocido. Cuando nosotros estamos rodeados por el Espíritu Santo,
Ya no vamos a querer darnos a conocer a nosotros. Ya no va a importar nuestra reputación. Lo único que va a importar es dar a conocer el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo nos da la habilidad para glorificar al Señor con cada cosa que hacemos. Amén. Debemos ser transformados por el Espíritu Santo y de esa forma, cuando somos transformados, somos conformados a la imagen de Jesús, entonces ese poder se va haciendo cada vez más real en nuestra vida, trae bendición a nuestra vida y trae bendición a la vida de quienes nos rodean. Amén. Ahora vámonos a Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Amén. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora vámonos al libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si se dan cuenta, aquí el Señor nos está diciendo que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, como ya lo hablamos, Él pone su poder en nosotros. Ahora, pero ¿para qué necesitamos ese poder? ¿O para qué necesitamos? En Lucas decía que somos investidos de poder desde lo alto. Y aquí en Hechos nos dice que vamos a recibir poder. O sea, necesitamos ese poder. Pero ¿para qué necesitamos ese poder? Bueno, para hacer obras que glorifiquen al Señor. Miren, a veces siendo cristianos, cuando no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos mucho como valor para decir, número uno, que somos cristianos. Número dos, para hablar sobre la palabra del Señor. Nos cuesta quizás un poco más. Número tres, para contarle a la gente lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y muchas veces no es necesario abrir nuestra boca para que la gente se dé cuenta o para que seamos testimonios de lo que el Señor está haciendo. Y si se fijan, en Hechos 1.8 dice claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Cuando tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros, todo lo que hacemos debe dar testimonio de que Jesús está dentro de nosotros. Y si se dan cuenta, los dos versículos dice, ya se los dije hace un momento, ser investidos y recibir poder. Y la palabra investir significa sitiar, cercar, revestir de, vestir con, revestir con vestidura, ponerse sobre. Y la palabra testigo significa un mártir, asentar, inscribir y registrar. Ahora, si somos investidos, y ya vimos el significado, dice que estamos revestidos con una nueva vestidura, revestir con vestidura, cercar, estamos cercados. ¿Para qué? Para que podamos ser estos testigos. ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces cuando queremos ser testigos del Señor, y no tenemos esta cobertura, esta cerca del Espíritu Santo rodeándonos, vienen a nosotros comentarios de menosprecio y rechazo y ya no queremos volver a hablar del Señor. Pero cuando estamos cubiertos por el Espíritu Santo, cuando tenemos esta vestimenta, esta vestidura alrededor de nosotros vamos a querer hablar del Señor, vamos a hablar del Señor. Algunos van a recibir la palabra y otros no, pero de aquellos que recibimos menosprecio, ya no nos vamos a sentir tan mal. Ya no vamos a decir, no, es que entonces yo mejor ya no vuelvo a decir nada.
ya no le vuelvo a compartir a fulanito o a sutanito cuando menganita esté presente porque me hace sentir mal. ¿Por qué? Porque eso que nos hace sentir mal es porque dañaron nuestro nombre. Pero, ¿qué tal que usted sembró una semillita ahí en el corazón de esa persona? Porque no era nuestro nombre el que iba a ser conocido, sino que el nombre de Jesús. Entonces, si tenemos este revestimiento del Espíritu Santo alrededor de nosotros, nosotros vamos a seguir siendo testigos del Señor y vamos a seguir hablando de su palabra sin que nos afecten las cosas que nos digan, porque el Espíritu Santo prácticamente está repeliendo todas esas cosas y lo que nos hace ver es lo que el Señor está haciendo dentro de nosotros. Amén. Necesitamos entonces ser investidos y revestidos de poder del Espíritu Santo. Ahora, vámonos a Hechos 2. A Hechos 2, versículo 4. Amén. Estamos estudiando cómo el Espíritu Santo nos da poder cuando somos bautizados por Él. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vámonos siempre a Hechos 2, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El Espíritu Santo nos ayuda a hablar, nos da la habilidad de poder hablar. Él toma el control de nuestra lengua y así como los que estaban en el aposento alto, pues podemos hablar en este idioma que solamente el Señor entiende. Ahora vámonos a Hechos 10, versículo 46. Amén. Hechos 10, 46. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Una de las cosas que podemos hacer y el poder que el Espíritu Santo trae a nuestra vida es para que podamos magnificar el nombre de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo porque en nuestras propias fuerzas no vamos a poder levantar el nombre del Señor como debe ser exaltado y levantado y magnificado. Por eso es que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para que Él nos ayude a magnificar el nombre de Dios. Amén. Ahora corramos a Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, 26. ¿Para qué más nos da poder el Espíritu Santo? Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y Él conoce la voluntad del Padre. Él nos da la capacidad o la habilidad de poder orar conforme a la voluntad del Padre. Amén. Ahora vámonos a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Amén. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Se recuerdan que les dije que en el Espíritu Santo hay niveles de intercesión, de oración? Y este es uno de esos niveles.
los dolores de parto. Por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos tener una oración más intensa hasta tener la experiencia de tener dolores de parto. Y miren, yo sé que a lo mejor esto es un término que quizás no logramos comprender mucho, porque pensamos que vamos a sentir el dolor natural que siente una mujer cuando está dando a luz. Y lo puede sentir quizás espiritualmente, pero no va a sentir el dolor en su cuerpo físico. En algunos casos, pues el Señor hace cosas sobrenaturales, pero a lo que se refiere aquí es que es una intercesión y una oración tan intensa como cuando una mujer necesita sacar a un bebé de su vientre. Entonces, yo no sé si ustedes o como mamás o como familia o a lo mejor en algún documental han visto que cuando ya el bebé va a salir del vientre de la mamá, necesita toda la fuerza y es un último empujón como para que el bebé salga y es una fuerza extraordinaria la que la mamá debe de hacer para que el niño pueda salir. Esa fuerza, es ese poder que necesitamos del Espíritu Santo para poder interceder. Y no me van a dejar mentir las que son mamitas naturales, pero llega un momento en el proceso del parto donde ya no tienen fuerzas y a lo mejor es ese momento donde ya el bebé ya necesita salir de la pancita. Entonces necesitan agarrar fuerzas de donde no tienen para que el bebé salga del vientre y puedan dar a luz. Es eso mismo, a veces estamos en una oración intensa y llega un momento en que ya nuestro cuerpo ya no puede, en que ya ni siquiera la voz nos da, pero viene el Espíritu Santo y pone una nueva fuerza en nosotros, un nuevo aliento y podemos seguir empujando y empujando y empujando hasta que el Señor trae una respuesta a nuestra vida. Imagínense lo impresionante que es estar revestidos, estar bautizados por el Espíritu Santo y hacia dónde Él nos lleva, a qué niveles de oración podemos llegar cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Amén. Ahora vámonos a Lucas capítulo 10, versículo 19. Y ahora vamos a ver en Lucas el poder que nos da el Espíritu Santo para poder reprender. Lucas 10:19. Dice aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Cuando estamos cubiertos por el Espíritu Santo, no tenemos o no debemos de sentir temor porque el Señor nos ha dado la potestad, la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y el poder para reprender toda fuerza del enemigo. Cuando el Espíritu Santo está alrededor de nosotros y Él nos da a nosotros ese poder, esa habilidad, podemos ir por el desierto, podemos ir por el valle, podemos ir por el monte donde el Señor nos está llamando. Y si el enemigo quiere hacernos la guerra ahí, entonces el Espíritu Santo nos da el poder para poder nosotros, valga la redundancia, terminar con lo que el enemigo quiere hacer. No debemos de decir, bueno, Señor, aquí estoy y ahora ya no sé qué hacer y ahora ya no sé para dónde correr y ahora ya no sé para dónde ir, porque entonces estamos negando el poder que el Espíritu Santo tiene en nosotros. Amén. Necesitamos pararnos firmes y decir, yo tengo el Espíritu Santo, tengo a Jesús en mi corazón, yo puedo levantarme y hacerle la guerra al enemigo. Amén. Ahora, vámonos a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Miren, cuando nosotros hablamos al Señor, yo creo que todos se han dado cuenta en la iglesia, cuando tenemos estos momentos de intercesión,
Cada uno está hablando sus lenguas o las lenguas que el Señor le ha dado. Recuerden que allá en Hechos vimos y estudiamos hace unos minutos que vinieron lenguas como de fuego y hablaban diferentes lenguas. A lo mejor usted puede escuchar que alguien diga una palabra similar a la lengua que usted tiene, pero nunca van a ser lenguas iguales, siempre va a tener alguna diferencia. Entonces, cuando todos estamos hablando en lenguas, nosotros lo que estamos haciendo es edificándonos a nosotros mismos y hablando con Dios, porque Él sí entiende lo que nosotros estamos diciendo. Pero es diferente cuando el Señor viene y toma a alguien y le da una palabra a alguien y esta persona habla en lenguas para toda la iglesia, entonces esas lenguas necesitan una interpretación, porque si yo le hablo en lenguas a ustedes, ustedes no van a saber lo que yo les estoy diciendo. Pero si alguien más interpreta la lengua o el Señor me da a mí la interpretación, entonces es para edificar a la iglesia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo hable con Dios para edificarme a mí mismo, porque yo necesito que el Señor me llene, porque yo necesito conocer la voluntad del Señor, porque hay algo en mi corazón que yo necesito entregar o necesito pedir. Y otra cosa diferente es cuando estamos en la iglesia y el Señor le da a una persona una visión o le da una palabra y esta palabra es dada en lenguas y necesita ser interpretada. Pero el Espíritu Santo nos da el poder para poder profetizar, para poder edificar a la iglesia. Y si esta palabra es dada en lenguas, pues el Señor en su misericordia y en su fidelidad va a dar la interpretación de esas lenguas. Usted no se preocupe por tratar de entender lo que su hermano está diciendo, lo que su hermana está diciendo. Usted preocúpese por que su espíritu se conecte con el Señor por medio de las lenguas y Él entienda lo que usted le está diciendo y usted pueda recibir del Señor. Amén. Ahora, vámonos a Efesios 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Amén. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Miren qué hermoso lo que dicen estos versículos. No os embriaguéis con vino. Y muchos de nosotros pensamos y decimos, bueno, yo ya soy cristiano, yo ya no tomo vino, en mi casa hace años que no hay una gota de alcohol, pero ¿qué tal cuando nos embriagamos con nuestras emociones? Eso también es embriaguez. Actuamos basados en nuestro enojo y en nuestra ira y en todo lo demás. Pero eso es otro tema. Dice la Biblia, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Miren, mis amados hermanos, cuando el Espíritu Santo está cubriéndonos y está sobre nosotros, nosotros bien sabemos cuando le estamos hablando a la gente con palabras que no debemos decir. Bien sabemos que la frase que dijimos la dijimos con otras intenciones y no con las intenciones que pensábamos que eran. Pero miren, estos versículos dicen, hablen entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y usted puede decir, pero ¿y cómo le voy a hablar a mi hermano con un salmo? No me va a entender. Lo que la palabra nos está diciendo es, hablemos de aquellas cosas que son verdaderas y reales para nosotros, como hijos de Dios. ¿Qué es lo verdadero? La palabra. ¿Qué es lo que en nuestra boca debe estar todo el tiempo? La palabra, las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Entonces necesitamos que nuestra vida entera, que lo que hablamos, que lo que pensamos, alabe al Señor. Y el Espíritu Santo nos da ese poder para poder alabar y cantarle al Señor. Amén. Ahora voy a terminar eh, con estos versículos. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículos 5 y 6. Y si el Señor nos permite, la próxima vez vamos a hablar sobre
las expresiones. Quiero ver. Vamos a aprender acerca de cómo el Espíritu Santo nos da poder para predicar, para imponer manos, nos da poder para sanar. Pero eso va a ser en la siguiente lección, si el Señor nos permite. Primera de Juan 5, 5. Espero que ya todos lo tengan. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo es quien da testimonio de Cristo en nosotros. Necesitamos el poder que nos da el Espíritu Santo para poder nosotros dar testimonio de Jesús en nuestra vida. Si nosotros vamos queriendo dar testimonio del Señor sin el Espíritu Santo, más temprano que tarde nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar del rechazo y del menosprecio. Pero cuando el Espíritu Santo nos rodea, nos ha bautizado y todos los días debemos de buscar una nueva llenura del Espíritu Santo para poder tener este poder en nosotros, no para que nuestro nombre sea conocido, sino para dar testimonio del Señor. Él nos va a llenar porque Él es fiel, porque Él tiene misericordia de nosotros. Así es que yo de verdad oro al Señor para que todos los que estamos estudiando esto y escuchemos esto, tengamos una experiencia con el Espíritu Santo. La necesitamos. Necesitamos que Él nos bautice. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos consuele, para que Él nos ayude, para que nos enseñe en lo que estamos fallando, para que podamos arrepentirnos genuinamente delante del Señor. Amén. Así es que hoy vamos a orar para que el Señor nos dé esa llenura que necesitamos. Y si usted en el Espíritu, entonces solamente dígale, Señor, yo quiero estar en el lugar correcto. Así como los discípulos estuvieron en el lugar correcto, yo quiero estar en el lugar correcto porque yo anhelo el Espíritu Santo, yo anhelo ese regalo, esta promesa. Amén. Así es que oremos.